Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo América, edición nocturna. A ustedes les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. Estados Unidos descartó que la colisión entre uno de sus drones y un avión de combate ruso sobre el Mar Negro fuese un accidente. Esto luego de que Rusia negara su responsabilidad en los hechos y asegurara que el aparato entró en un vuelo descontrolado con pérdida de altura y chocó contra el agua. Analizamos en esta emisión. La inflación interanual en Argentina llegó a 102,5%, es la más alta en 31 años. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que además indicó que en febrero el índice de precios al consumidor subió un 6% respecto a enero. Preocupa la subida en los precios de los alimentos, que fue de 9,8%. Tenemos reporte desde Buenos Aires. Se cumplen 5 años del asesinato de la diputada brasileña Marielle Franco, un crimen que tras un lustro sigue sin ser resuelto. Este martes, familiares y simpatizantes le rindieron homenaje. Tenemos reporte desde Río de Janeiro. Damos inicio en el Mar Negro, donde según Estados Unidos, un caza ruso golpeó un dron de vigilancia del ejército estadounidense, lo que provocó que se estrellara contra el mar. Las fuerzas de Washington aseguraron que el incidente siguió un patrón de comportamiento peligroso por parte de los pilotos rusos, quienes antes de la colisión habrían arrojado combustible sobre el dron MQ-9 y volaron frente a él en maniobras inseguras. El embajador ruso en la capital estadounidense fue llamado a consultas. Por su parte, Moscú negó su implicación en los hechos y aseguró que Estados Unidos tuvo que derribar su propio dron luego de que entrara en un vuelo descontrolado con pérdida de altura, lo que lo llevó a colisionar contra el agua. Para analizar esta información conectamos con Carlos Cuevas. Él es teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y experto en asuntos militares. Bienvenido a France 24. ¿Cuál es la función de este tipo de drones y por qué razones podría caer en un vuelo descontrolado que lo lleve a estrellarse, como lo afirma Rusia? El objetivo de este tipo de dron es obtener información. Todo el mundo habla de los millones de dólares que Estados Unidos le ha dado a Ucrania y la OTAN en términos generales, y hablan de los armamentos, y en muchas ocasiones olvidan el apoyo de inteligencia. Este dron se encarga de ese aspecto, de recopilar inteligencia de distintos movimientos dentro del Mar Negro, en este caso en particular. Muy improbable de que se haya ido en un patrón de vuelo descontrolado, ya que estos drones están muy bien controlados, y habrá que esperar a que se hagan públicos, si se hace pública de alguna manera, información adicional sobre la colisión que informa hoy Washington. Viendo este panorama, ¿se pueden esperar más sanciones de Washington a Moscú? Hemos visto ya que se han tomado pasos diplomáticos en el frente diplomático, como muy bien reportaron hace unos minutos. Llamaron al representante diplomático de Moscú en Washington y le hicieron, ¿verdad?, un reclamo a nivel diplomático. Lo mismo ocurrió en Moscú. No creo que en este momento haya otras acciones, otros pasos, por ejemplo, a nivel militar. Creo que se tratarán de utilizar otros elementos de los instrumentos de poder que tiene Estados Unidos, pero sin duda la situación pues trae una tensión adicional entre Rusia y Estados Unidos, con telón de fondo la guerra de Ucrania. Justamente le pregunto por este hecho, porque este choque entre las partes podría de alguna manera influir en la guerra. El hecho de que este dron estuviera allí, como dije anteriormente, es parte del apoyo en la recolección de inteligencia en apoyo al ejército ucraniano. Hay que ver, yo creo que es muy temprano, no creo yo que vaya a ocurrir algo en términos de que vayan a moverse tropas de Estados Unidos. Yo creo que la reacción de Estados Unidos va a ser enviar otro dron inmediatamente, ya con mucha probabilidad está en el aire, y continuar el apoyo para enviar de esa manera el mensaje de que no van a ser intimidados y que van a continuar en aguas internacionales apoyando a Ucrania. Yo creo que eso es lo que vamos a ver, y tendríamos que ver entonces si vuelve a ocurrir
cómo sería la reacción de Washington. Pues, señor Cuevas, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Un placer estar aquí. Seguimos hablando de Estados Unidos porque el presidente Joe Biden promulgó una nueva orden ejecutiva que busca aumentar la verificación de antecedentes para poder adquirir un arma de fuego. La medida también busca promover el almacenamiento seguro del armamento. Estas fueron sus palabras. Primero, esta orden ejecutiva ayuda a mantener las armas de fuego lejos de las manos peligrosas, mientras sigo pidiendo al Congreso que exija la comprobación de antecedentes para todas las ventas de armas de fuego. Y mientras tanto, mi orden ejecutiva ordena al fiscal general que tome todas las medidas legales para acercarnos, lo más posible, a la verificación universal de antecedentes sin una nueva legislación. Es de sentido común comprobar si alguien es un delincuente o un abusador doméstico antes de comprar un arma. Ahora cambiamos de tema y vamos a Argentina, donde la crisis económica afecta cada vez más el poder adquisitivo de los ciudadanos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 6,6% en febrero de 2023 y por primera vez en más de 3 décadas la inflación interanual del país se ubicó en 3 dígitos, llegando al 102,5%. Natalio Cosoy, corresponsal de France 24, nos dio más detalles desde Buenos Aires. Me gustaría mencionar una cuestión. Ese aumento del 6,6% fue de más del 7% en las zonas del noreste y el noroeste argentino, que son las más pobres del país. Y es muy importante destacar que de todos los rubros que aumentaron, el aumento mayor de 9,8% a nivel nacional fue en alimentos y bebidas. Durante muchos meses el año pasado el aumento había sido, por ejemplo, en textiles, en ropas, en calzado, que son elementos, productos de los que uno puede esperar para hacer la compra, pero en alimentos es clave y afecta especialmente a los sectores más pobres. Así que este incremento es clave. Además fue arrastrado sobre todo por la carne vacuna, que venía con un acuerdo de precios a fin del año 2022. Ese acuerdo se terminó y tras el acuerdo de precios, efectivamente, hubo un empujón en el precio de la carne. Así que muy dura la situación para los argentinos, especialmente, como te decía, los sectores más pobres del país. Vamos a Río de Janeiro porque se cumplieron 5 años del asesinato de la diputada brasileña Marielle Franco. Su crimen todavía no se ha resuelto, pero los habitantes del centro de esta ciudad decidieron realizar un festival reivindicativo en su honor. Valeria Zacone, corresponsal de France 24, nos trae los detalles. ¡Marielle! ¡Marielle Franco! Han pasado 5 años desde que la concejala negra Marielle Franco fue brutalmente asesinada aquí en Río de Janeiro. 5 años después, sus familiares y la sociedad civil se preguntan quién fue el mandante de este asesinato y cuál fue la razón. Cada día que pasa nuestro dolor aumenta, no conseguimos hacer el luto, este luto del que precisamos después de 5 años. Las autoridades de Río de Janeiro tienen que dar estas respuestas, no solo para mí como madre, sino también para los electores de Marielle, la familia y el Brasil que clama por la justicia social, porque eso es lo que Marielle hacía. Yo conocí personalmente a Marielle. Hoy yo siento que ella me representó de verdad. Mucha gente que conozco la conocía, la amaban. Yo hoy estoy aquí para apoyar esta causa, para saber quién mató a Marielle Franco. Esta cuestión que es quién mató a Marielle Franco. Tras el cambio de gobierno, la Policía Federal ha abierto una nueva línea de investigación. Recordamos que la hermana de Marielle, Anieli Franco, hoy es ministra de Igualdad Racial en el gobierno Lula. Por esta razón, la familia espera ahora obtener respuestas sobre los autores intelectuales de ese atentado y también que por fin se celebre el juicio contra los únicos 2 arrestados, considerados los autores materiales del asesinato. Y en Ciudad Juárez, en México, decenas de migrantes esperan poder llegar a Estados Unidos después de que el domingo cientos de personas intentaran cruzar la frontera masivamente sin éxito. Esto fruto de la frustración generada por la falta de atención en el proceso de asilo lanzado por el presidente Joe Biden. Alba Santana nos amplía.
Frustración y mucho cansancio son los sentimientos de los migrantes retenidos en Ciudad Juárez, localidad fronteriza entre México y Estados Unidos. Yo perdí todas las uñas de los pies míos caminando toda la selva y de todos lados, porque supuestamente el emigrante no le pueden dar cola, el emigrante no lo pueden ayudar en ningún lado. Si emigrar no es un delito. Allí muchos pasaron la noche en refugios antes de intentar cruzar a Estados Unidos y acusaron a malos tratos por parte de las autoridades mexicanas y falta de protección en general. Nosotros somos seres humanos, no queremos estar en su país. Lo que procuramos es que tengan lugar seguro, que tengan un espacio donde puedan estar a salvo. Todo apenas 2 días después de que cientos de migrantes intentaran cruzar la frontera masivamente, tras rumores de que se permitiría su entrada a suelo estadounidense. Pero la realidad que encontraron fue muy diferente a la esperada. Agentes con escudos, barricadas y alambre de espino. Por favor, queremos respuestas. La aplicación no nos ha servido para absolutamente nada. La aplicación ya no da nada, viejo. Me encuentro sola, estamos solos acá. Y es que muchos, como Camila Cruz, llevan hasta 6 meses esperando una cita para solicitar asilo en Estados Unidos, acusando que el proceso de asilo que el presidente Joe Biden lanzó en enero, pensado para garantizar la seguridad de los migrantes, tiene carencias. La pobreza y la violencia en sus países de origen lleva a que unas 200.000 personas intenten cruzar la frontera hacia Estados Unidos cada mes. En los territorios palestinos, decenas de jóvenes han formado pequeñas brigadas armadas para realizar ataques en contra del ejército israelí. En enero, uno de los miembros de estos grupos intentó sin éxito atacar un restaurante en Jericó, donde la afluencia de colonos israelíes es alta. Las condiciones en las que esta generación de jóvenes ha crecido provocan que vean las armas como la vía de escape ideal a su complicada situación. El informe es de Max Pérez Gallardo. Las juventudes palestinas marcan el camino. En Nablus, grupos de jóvenes se reúnen en brigadas para alzarse en armas en contra del ejército israelí. No pertenecen directamente a facciones más grandes como Hamás, sin embargo, colaboran con ellas para facilitar el control de territorios y evitar la detección por autoridades israelíes. Muchos de los integrantes han perdido seres queridos en el conflicto, lo que ha causado que, en su imaginar, la lucha armada sea la única salida. Estamos todos aquí, la brigada Al-Aqsa, la Al-Quds y la brigada Al-Qassam. Han matado a mis 2 hermanos, pero todos los que están aquí son mis hermanos. Ganaremos todos los días. Con cada mártir que muere ganaremos 10 en su lugar. Tan solo en 2023, alrededor de 80 palestinos han perdido la vida a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en constantes redadas. Además, los asentamientos de colonos israelíes en territorios palestinos, considerados ilegales por la mayoría de los estados de la comunidad internacional, provocan un aumento constante de las tensiones. No hay miedo. ¿Miedo de qué? ¿De la muerte? Nos enfrentamos a ella todos los días. Cuando caminamos por la calle nos enfrentamos a la muerte. ¿De qué debería tener miedo? Debería llevar mi arma y enfrentarme al ejército porque pueden dispararme mientras estoy en casa. Los movimientos nacionalistas palestinos post-Nakba han sido liderados históricamente por jóvenes y estudiantes. En la segunda intifada del 2000, este sector poblacional fue un rebelde protagonista en las manifestaciones. Ahora, los jóvenes palestinos, cansados de abusos, abren la posibilidad de una tercera revolución popular palestina. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Herminia Fernández con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos.